¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino o los caminos que nos llevan a Dios, ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso en este programa siempre meditamos temas que nos conducen por este camino que termina en Dios. Vamos a revisar la vía unitiva. Hemos dicho que el camino a la santidad es el camino del amor vivido según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y se manifiesta su crecimiento en 3 fases denominadas vías. Hemos estado revisando paso a paso la vía purgativa, que se inicia con la gracia de la conversión y cuando se da paso al despojo de las pasiones dominantes. Hemos revisado también la vía iluminativa y veíamos cómo las almas cuando llegan a estas alturas tienen oraciones altísimas y sin embargo en esas regiones altas del alma aparecen nuevamente los vicios de las etapas anteriores, pero ahora irreconocibles y transformados. Son vicios espirituales, perfectamente espirituales, cosas espirituales que se sentían en la etapa iluminativa. No, ahora son aficiones a cosas sutiles que apenas pueden explicarse. Ya no son a cosas espirituales que se sienten, a los consuelos, a las luces, etc. Es a cosas espirituales que apenas se perciben en la parte superior del alma. Y entonces viene una nueva purificación. Parecería que a estas alturas ya no había o habría de haber purificaciones ni desolaciones, pero sí las hay. El dolor acompaña al alma en todas las etapas de la vida espiritual. No en balde dijo nuestro Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como vemos, solo van cambiando las cruces, haciéndose más finas y crueles. Más finas porque ya no son en la parte física, ni siquiera en la parte moral, pero esos sufrimientos que tienen que ver todavía con la contrición y muchas otras cosas que se dan al principio, sino ahora ya son cruces muy finas, apenas perceptibles, pero no por eso más dolorosas. Y vamos a ir viendo paso a paso el porqué. En esta nueva etapa altísima de la vida espiritual, el don del Espíritu Santo, que responderá, que va a preponderar, es el don del entendimiento. Veíamos el viernes con el padre Rafael Rodríguez que por este don se penetra en el fondo de lo divino, se descubre la realidad a través de la fórmula. Pues es este don el que nos permite accesar a la profundidad de la palabra de Dios, encontrar por medio de ese discernimiento mensajes que antes estaban vedados para nuestros ojos. Es por este don que podemos descubrir a Jesucristo con toda seguridad a través de las especies eucarísticas. Pues es este don de penetración, de discernimiento,
el que nos permite también la mano providente de Dios a través de los acontecimientos de la vida rutinaria. Seguramente ya alguna vez hemos experimentado todos el influjo de este don, porque como decía en alguna de las pláticas, aun cuando los dones preponderan en estas altas etapas de la vida espiritual, durante toda la vida espiritual tenemos los dones y algunas veces se manifiestan. Tal vez en alguna ocasión nos dimos cuenta que una palabra, que una fórmula, que una idea que la habíamos considerado muchas veces, de golpe como que se ampliaba y nos abría nuevos horizontes, penetrando en el fondo y contenido de ella. Esto ocurre por el don del entendimiento. No sé, Martín, si en más de alguna ocasión te has fijado que al estar leyendo un pasaje de la Escritura que ya habías leído a lo mejor cientos de veces, de buenas a primeras como que se vuelve un texto nuevo y como que el mensaje que estás leyendo lo penetras como si nunca hubiera leído jamás ese pasaje de la Escritura. Sí, es cierto, efectivamente, cuando muchas veces leemos o que he leído alguna cita bíblica, lo he entendido de una forma, y cuando pasa el tiempo y de nuevo vuelvo a leerla, descubro pero cosas todavía más profundas y que se van aplicando a ese momento que estoy viviendo en esa hora. Qué bien, porque la palabra de Dios es un traje a la medida. El Espíritu Santo habla para la etapa de la vida que corresponde a la palabra que estás en ese momento leyendo. Significa pues entonces que el don del discernimiento, aunque no hubiéramos accesado todavía a estas cumbres altas de la vida espiritual, ya ha hecho acto de presencia. No ha estado permanentemente como está en los santos, pero ya lo hemos tenido desde el día de nuestro bautismo o desde el día que hicimos una confesión que nos arrimara ya rumbo a la conversión. Este don del entendimiento es el que prepondera pues en la primera etapa de la vía unitiva, porque en la vía unitiva se pasan, en la medida que avanzamos en ella, por diferentes periodos. El primero de unión ciertamente, pero de unión imperfecta. Pero esto ya es en el encuentro con Cristo, muy cerca a lo que los maestros de la espiritualidad definen como el matrimonio espiritual, donde dos se vuelven una sola cosa, donde el místico se vuelve un Cristo viviente en la tierra. Pues el primero, ya dijimos, ciertamente de unión, pero imperfecta. De unión simple, tiene diversos nombres, y después una unión transformante, que es la unión perfecta, y en la cual domina el don más alto, el don de la sabiduría. Este es el don más alto que es concedido a los hombres. Por medio de este don vemos por los ojos mismos del Espíritu Santo. Son dones tan altos que cuando se llega a la unión transformante, se llega a compartir el diálogo interno de Dios, el diálogo de la Santísima Trinidad. Y no es de extrañar, pues el místico se vuelve un Cristo viviente. Y ser un Cristo viviente es hacer la obra de Cristo, repetir las obras de Cristo y participar con el Padre y el Espíritu Santo como lo hace Cristo. La desolación por la que comienza la vía
unitiva es una desolación del don del entendimiento, una desolación especialmente espiritual, porque la otra, la que vimos en la etapa iluminativa, que viene con el don de la ciencia, es todavía una desolación principalmente en la parte inferior del alma, como que la purificación de los sentidos, en tanto que la desolación del don del entendimiento es en la parte superior del alma y es enteramente espiritual. También esta desolación va acompañada de especiales tentaciones. Hay tentaciones características de esta desolación y también nuestro Señor completa frecuentemente la obra interior con algunas cosas exteriores que hacen sufrir y completan los designios de Dios. Estamos hablando de la vía unitiva, esa etapa alta de la vida espiritual, y estamos hablando del inicio de ella, en los umbrales de esa unión transformante, donde los santos llegan a la plenitud del amor y de la santidad. Pero si se fijan, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, en este inicio de la vía unitiva, están presentes nuevamente los tres elementos que aparecen en todas las etapas de la vida espiritual. Está la pureza, está la purificación, el dolor, el sacrificio, y está el amor. La desolación es dolor, es el dolor justamente que produce la pureza, que no se refiere únicamente a la falta de pecados e imperfecciones, sino que a ese esfuerzo que se debe hacer en la práctica de cualquier virtud, buscando el mayor grado de perfección, de pureza, al ejecutarla. Esto desde luego significa mayor desprendimiento de las criaturas, y a cada victoria del alma sobre el hombre viejo le corresponde una pureza, de tal suerte que son más puras las virtudes del alma después de que ha salido de la primera purificación, esto es de la purificación de los sentidos, y todavía hay mayor pureza en las virtudes después de que se ha terminado la purificación con la que empieza la vía unitiva. Los sufrimientos que vienen con esta desolación son menos sensibles, pero más hondos, y por consiguiente más dolorosos, más crueles y más terribles, porque en las partes superiores del alma hay sufrimientos desconocidos e intensos. Con esta victoria sí se completa la victoria del alma sobre el hombre viejo. En ella desaparecen sus últimos vestigios. El alma está perfectamente desprendida. El amor se desborda en su corazón. Sin embargo, hay algo que todavía tiene que ser purificado, aunque la palabra purificación, quién sabe si sea el término adecuado para referirse a ella. Esta purificación, ¿a qué me refiero? Y que es la que nos dispone para la unión perfecta, le llaman la purificación del amor. ¿En qué consiste? Pues es un deseo vivísimo del alma cuando ha perdido el contacto con las criaturas, cuando no hay nada en la tierra, ni aún en las criaturas del orden espiritual que la atraiga,
entonces el alma se lanza con inmenso amor hacia Jesús, hacia el amado, y entonces viene un deseo ardientísimo, vehementísimo, que acaba de purificar el alma, y así se consuma la última purificación que dispone al alma a esa unión perfecta con Dios. Santo Tomás de Aquino dice que en el cielo las almas gozan de Dios tanto cuando lo desearon en la tierra. El deseo es la medida del gozo en el cielo. Se desea a Dios tanto como se le ama. Y la medida del deseo es la medida del gozo eterno de Dios en el cielo. Es la medida de la eterna bienaventuranza. Si bien en el cielo todos gozamos de acuerdo a la capacidad de amor que desarrollamos en la tierra, pues es de entender que no todos hicimos crecer ese amor de la misma manera. Hay santazos y llegaremos algunos a la santidad barriéndonos a la base como en el béisbol, pasando apenas de panzazo, como dicen los muchachos en la escuela. Y sin embargo, el que ha tenido un crecimiento en el amor como un gigante, y el que ha llegado a la santidad, a la perfección, pero con una menor medida, ambos están plenos. En la medida de su capacidad gozan de Dios, pero es de entender que es de elemental justicia que gocen más los que más se esforzaron, los que más hicieron violencia. Desde antiguo el cielo exige violencia y no lo arrebatan sino los violentos. Hacerse violencia es renunciarse a uno mismo por amor a Dios. Pues bien, en la medida pues que desarrollemos ese deseo de encontrarnos con Jesús, en esa misma medida vamos a gozar en el cielo. Lo que nos impide poseer a Dios plenamente son las criaturas. Nos entretienen. Es importante esto que te voy a decir, Martín. Un niño se puede entretener con un juguete y a lo mejor no estar aprovechando el tiempo para preparar su clase al día siguiente. Va a llegar a sus libros a estudiar, pero cuanto más tiempo se demore con su juguete, más tarde va a empezar. Y su aprovechamiento pues va a ser más imperfecto que si le dedica todo el tiempo. También cuando, por ejemplo, una persona tiene que ir de un lugar a otro y en lugar de avanzar de continuo, se va deteniendo en el camino y aquí recoge unas flores, allá contempla algunos pájaros y mariposas, etcétera. En lugar de caminar con rapidez, se va deteniendo a observarlos. Bueno, pues entonces lo que está sucediendo es que se va demorando y va a llegar tarde al final del viaje. Por eso se requiere disciplina y estar siempre caminando, sin permitirse retrasos. ¿Dónde vienen los retrasos? En las recaídas, y a veces recaídas penosas. Entonces, en esos retrasos o en esas distracciones en que no pones todo tu empeño para caminar con energía y buen aprovechamiento, pues lo que estamos haciendo es demorarnos para llegar a la meta a buen tiempo.
Por eso las prácticas de vida interior que se deben estar haciendo constantemente. ¿Qué piensas tú, Martín? ¿Quién llegará a la meta más descansado, más seguro y a buen tiempo? El que con tenacidad y con disciplina, trazando un proyecto de vida, va avanzando, o el que se va desviando, se va deteniendo. Es obvio, pero ¿qué piensas tú de esto? Bueno, pues ya lo dijo usted, el que es perseverante, el que ha trazado ya un camino, el que ha continuado sin detenerse en ese caminar que el Señor le ha ido mostrando, sin distraerse y pues echándole todas las ganas. Que va a haber caídas, pues sí va a haber, pero yo creo que esforzándose va a lograr superar y llegar a la meta. No se les olvide que aún los místicos de la escritura cometieron, por ejemplo, el rey David ya andaba en las alturas de las vías místicas. Basta leer el Salmo 50, el miserere, el acto de contrición perfecto, para darnos cuenta cómo estaba iluminado por el Espíritu Santo. Y miren qué pecadazo. Adulteró con Betsabé y mandó matar a Urías, el esposo de esta. ¿Un santo? Sí, un santo. Y un santo que tenía la promesa que de su sangre había de nacer el Mesías. Bueno, pues de eso estamos hechos. Eso somos los humanos. Hay que caer, como dijiste tú, y levantarse de inmediato. No consentir el pecado. Por eso hemos dicho, una de las premisas para los que ya está caminando hacia los senderos, en el empeño de alcanzar la perfección, en la santidad, es jamás poner la cabeza en la almohada sintiéndose en pecado. Eso sería consentir el pecado. Y eso nos pondría en riesgo luego de ir a la tibieza, de estar ya conviviendo y acariciando el pecado. Caíste, levántate, haz el propósito sincero de renovar tu amistad con Dios, pídele la gracia. Y no nada más te levantes así, tienes que hacer un acto de desagravio. Y de esa manera alcanzarás las gracias especiales de Dios para seguir caminando sin retrasos ni desvíos prolongados. Te va a dar una fortaleza especial, te va a dar un discernimiento para que concilies tu forma de vivir actual, alejándote del pecado. Pues así a nosotros las criaturas nos entretienen, no nos dejan ir a Dios. Es como que si nos estuvieran robando el corazón. Y no solo nuestro corazón, sino el don preciosísimo de nuestro tiempo vital. El tiempo que no se piensa en Dios es tiempo perdido. El tiempo que no se piensa en Dios es estar desaprovechando las gracias que pasan cada día para llevarte a Él. Entonces ir hacia las criaturas y los placeres y todo lo que el mundo ofrece, entreteniéndote y desviándote de Dios, es estarte robando todos esos dones preciosos que Dios manda para llevarte a Él. Y es como si te estuviera robando también tu corazón, que solo a Dios pertenece. Qué importante es ese punto que tocamos hace un momento. Ese de las caídas o recaídas. Ahí está San Pedro. Hablamos del rey David, del profeta David. Pero, ¿y qué me dices de San Pedro, Martín? Mira, le dice nuestro Señor anticipándosele, mira, Pedro, que Satanás te reclama. Pero yo he rogado al Padre para que cuando pase la prueba, confirmes a tus hermanos. O sea, con su visión divina y profética, estaba viendo los acontecimientos que iban a venir
Y luego, San Pedro, ahí personificando muy bien a todo el género humano, reaccionando con ese ardor, no mentiroso, pero olvidándose de la fragilidad humana, haciendo promesas hasta con la propia vida. Mira, Señor, si todos te abandonan, yo no. Si he de morir contigo, moriré. Dice Pedro, tú vas a morir por mí. Si cuando el gallo cante, tú ya me vas a haber negado 3 veces. Y lo negó con maldición y juramento. Caer una vez es fragilidad, 2 veces descuido, 3 malicia. Bueno, pues él lo negó 3 veces, con maldición y juramento. Qué terrible. Y sin embargo, ahí está siempre el Señor, esperando que con humildad te levantes, que con humildad reconozcas tu miseria y digas, Señor, perdona mi altivez, al pensar que yo por mí mismo podía permanecer fiel a ti. Me olvidé que mi naturaleza está caída y que así como el limón da limones, mi naturaleza da pecado. Ten compasión en mí, tenme paciencia y no apartes de mí tu gracia, porque si no, no solo voy a caer, sino que me voy a quedar retenido en la caída. Bueno, pues hasta los místicos están expuestos a esas caídas. No en balde nuestro Señor les decía, hagan oración, porque el espíritu siempre está dispuesto, mas la carne es débil. Pues consumada la purificación del alma por el amor, ¿cómo es esta purificación? Es un deseo tan fuerte de ya poseer a Dios que el alma sufre por no hacerlo. Lo expresan los místicos. Santa Teresa de Jesús, vivo sin vivir en mí, y tan alta suerte espero que muero porque no muero. O sea, la agonía de su alma era todavía que permanecer en la tierra el tiempo que Dios dispusiera para luego ir a sus brazos. Siempre nos están hablando de ese sufrimiento íntimo que siente el místico, el santo, cuando llega a estas alturas, por el tiempo que todavía ha de pasar en la tierra. Nuestro Señor, cuando se llega ya a esa purificación del alma por amor, entonces se entrega de veras al alma. Se entrega totalmente al alma y viene esa altísima etapa de la unión espiritual, que es la unión transformante. Ahí sí ya es la santidad en pleno. La santidad que es la unión perfecta. Esta unión transformante, que no es otra cosa sino la santidad. ¿Por qué transformante? Bueno, pues porque ahí te transformas en un auténtico Cristo ya. Esta etapa es imposible para nosotros describir la dulzura y la felicidad que puede existir en esta cumbre de la perfección humana. Se tendría que ser un santo para estar hablando de vivencias. Entonces, pues siempre se está uno refiriendo a esos escritos que escriben justamente los santos, ya que, como decimos, el amor y la felicidad son en el fondo una misma cosa, o más bien que por el amor poseemos la felicidad, que es Dios mismo.
Y en la unión transformante, el alma posee a Dios y Dios posee al alma totalmente. Como dice el Cantar de los Cantares en el capítulo 2, verso 16. Mi amado para mí y yo para él. Uno para el otro. Ahí sí, Señor, hiciste mi corazón para ti y mi corazón no descansa hasta que descansa en ti. Ahí sí ya hay descanso. Tú eres el descanso y el consuelo para el Señor, y el Señor es el descanso para tu alma. Ya se vive como una anticipación del cielo. Ahí en esta etapa alta, altísima de la vida espiritual, como ya dijimos, el don que prepondera es el don de la sabiduría. Y por este don el alma juzga de las cosas creadas por las cosas divinas, al revés de lo que pasaba en la vía iluminativa, en que con el don de la ciencia, por las criaturas, el alma se elevaba a Dios. Ahora, desde la atalaya de lo divino, desde las alturas de lo divino, se contempla el panorama de las cosas creadas. Se tiene la razón de su existencia. Se puede accesar a ese plan divino y entender por qué esa maravillosa creación está expresada como la conocemos y vemos. Y entonces se da uno cuenta cómo ese amor infinito y esa sabiduría divina expresaron lo mejor de sí mismo para que las criaturas conscientes, racionales, inteligentes, tuvieran un hábitat, una gran casa, como correspondía a aquellos que llevan la imagen y semejanza de Dios, tanto las criaturas del cielo como las de la tierra. Una casa majestuosa. Los hijos de Dios merecían tener una casa tan digna como corresponde a su principado. Pudiéramos decir que por el don de la sabiduría vemos por los ojos del amado, por los ojos mismos del Espíritu Santo. En Él y por Él vemos y juzgamos cuando llegamos a esas etapas todas las cosas, gracias a la unión que hemos alcanzado con Dios. Es como si viéramos y entendiéramos, viéramos con sus ojos y entendiéramos con su sabiduría. Entonces el alma saborea las cosas divinas no por referencias, como ocurría antes de que llegara a la unión transformante, en que solo sabía de las cosas divinas por referencias, por lo que dice la Escritura, por lo que dice el Santo Padre, algún santo o algún autor místico. No, ahora lo vive, lo experimenta. Es como cuando a uno le platican del color, forma, aroma y sabor de una fruta. Nos formamos alguna idea con estas referencias, pero cuando la probamos y la saboreamos, entonces esta experiencia nos enseña y nos deja mucho más que todas las disertaciones y referencias que nos hubieran hecho o dicho. Y la oración en este periodo de la unión transformante es altísima.
es de lo más grande que se puede tener en la tierra. Es una contemplación de Dios como nunca se había tenido. A veces el alma recibe luces especiales para conocer misterios, principalmente el misterio de la Santísima Trinidad. El alma unida con nuestro Señor, como que entra en el misterio de la Trinidad, como que se asoma a aquel abismo y en unión de Jesús participa algo de las divinas comunicaciones de la Santísima Trinidad. Qué hermosísimo, Martín, qué hermosísimo. Así es, ingeniero, eso ya es una etapa ya donde se está viviendo ahora sí en el cielo, aquí en la tierra. Ni más ni menos. Y ya lo decía antes, compartir pues esa conversación íntima de la Santísima Trinidad tiene su lugar en que tú mismo te vuelves un Cristo. No se sabe dónde empieza Cristo y no dónde termina la criatura. No en balde decía San Pablo, ya no soy yo, sino Cristo el que vive en mí. El místico tiene esa sensación de ser el mismo Cristo. Pues acá entonces se comparten esas divinas comunicaciones de la Santísima Trinidad. A veces el alma tiene toques celestiales, en los que ve y toca a Dios y posee a Dios, aun cuando sea de una manera imperfecta, por estar todavía sujetos al cuerpo. Y cuando esto ocurre, siempre se dice, como dijo San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ya que el lenguaje humano es incapaz de expresar las maravillas que Dios realiza en las almas. El trabajo que realizan las almas en la unión transformante es amar, únicamente amar. Antes se dedicaba a purificarse, a quitar defectos, después a dejarse purificar, a estar sufriendo todo lo que por disposición divina es necesario para purificarse. Ahora que se ha llegado a la unión transformante, ya no tiene otro oficio, sino que el alma se entrega por completo al amor. Todos los actos que realiza el alma que llega a esta etapa, como son movidos por el Espíritu Santo, son divinos. Vive las 24 horas del día en oraciones estrechísimas, altísimas. Es como decías tú hace rato, Martín, es como el cielo en la tierra. Es la felicidad en cuanto es posible alcanzarla en este mundo. Conviene siquiera, por lejanos que nos queden estas metas, que de cuando en cuando miremos hacia las cumbres. Ya lo digo, por lejos que esté nuestra alma de ellas, ver estas cumbres es algo que nos alienta, algo que nos conforta y algo que nos anima. Mirar la meta de nuestros esfuerzos siempre es bueno. Siempre es bueno conocer cuál es la meta, qué tan lejana está. Por el don de la esperanza, ella nos dice que estamos llamados para allá y que podemos llegar a las cumbres. Por lo demás, fue esta una aportación de Martín Martínez, Benjamín Sepúlveda Hernández, su servidor, y hay que ver las cumbres y reconocer que están lejanas. Por eso tenemos que apretar el paso para un día llegar a ellas
pues todos estamos llamados a la santidad. Que Dios los bendiga.